Buenas de tardes. ¿Cómo están? Buenas ¿Cómo va tardes. su fin de semana? Ya esta es la última clase que tienen hoy. Sí, La por mi última. parte, Sí, no. la última. Ay, ¿cuál clase tenés después? Urbanismo. Ah, qué noche. Pero quizás eso le queda mejor a los profes y a ustedes también, me imagino. Sí, el horario normalmente está en la mañana, pero a veces lo pasan en la noche. Ay, ¿con quién llevas clase? Arquitecto Félix. Bien, quería hablar con ustedes antes de iniciar la clase de hoy para comentarles algunas recomendaciones que se nos han hecho de parte del cuerpo docente de la FIA y también de parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y es como una manera también de equiparar un poco, de equilibrar un poco la situación de la virtualidad, de suavizarla, diría yo, como tal vez flexibilizar o acercarnos de alguna manera. Entonces, les voy a proponer, y más que una propuesta, es una solicitud, a que cada una y cada uno de ustedes, los que ya tienen una foto, pues ya no aplicaría, pero sí para aquellas personas que no tienen foto o aquellas personas que tienen una foto que está muy aislada donde no se permite ver su rostro. La idea es colocar una foto de perfil de su usuario de Teams para que yo les pueda ver a ustedes, ya que ustedes me ven todas las clases, ¿verdad? 2 veces a la semana yo estoy aquí frente a ustedes y me pueden ver, ya tal vez si me vieran en la calle me conocieran, pero yo no tendría ese gusto porque no puedo ver sus rostros. Así que no para esta clase tal vez, pero sí para la próxima clase esperaría ver en cada una de las perfiles, ya no iniciales de letras, sino sus rostros. Por ejemplo, la foto de Sofía, la foto de Francisco, la foto de Santiago, la foto de Flor, está muy bien. La foto de Joana no se ve tan clara, tal vez podrías poner una foto donde te veas como más de frente, también una foto más cerca a Merari, por ejemplo, Eric, no veo la mitad de tu rostro porque la tapas con un celular, entonces lo ideal sería poner una foto de nuestro rostro para que yo los conozca a ustedes y ustedes me conocen a mí. Eso como primer punto. Otro es que ustedes ya también tienen conocimiento de que, como yo les hice saber al inicio de esta clase, vamos a tener talleres de trabajo en el que yo les comentaba que vamos a necesitar prender la cámara. Entonces, es muy importante que desde ya, como les voy avisando, ya se los había dicho la semana pasada, esta es nuestra segunda semana de clases, pero para recordarles, se debe de tener a disposición un espacio de trabajo adecuado, una cámara que puede ser la del celular, porque ya que a veces hay computadoras de escritorio que no tienen cámara, pero no me pueden decir ahora cómo está la tecnología, como ya van 3 años sucesivos teniendo clases virtuales, que no tienen acceso a una cámara. Entonces esa es una de las condiciones principales que vamos a realizar en clase. Tener el espacio de trabajo adecuado, tener la cámara encendida para que yo pueda calificar apropiadamente su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ricky. Bien, entonces también recuerden que estos talleres no son todas las clases, van a ser algunas clases. Ya ustedes tienen este papelito que yo les dejé en el aula virtual, está en la semana 1, donde tienen toda la programación y el contenido de las clases. Por ejemplo, el primer taller donde tendríamos que tener la cámara on sería el día viernes 3 de marzo, es decir, de hoy en 8. Para que se preparen, ese día hagan tiempo para estar frente a un lugar, primero en un lugar adecuado, es la recomendación para todas las clases. Y segundo también para que puedan realizar el taller de la mejor manera. Yo les mencionaba también que esos talleres son hechos en la propia clase, es decir, se entregan el mismo día. Bueno, eso por un lado, ya les dije lo de las fotos, lo de las cámaras encendidas.
a disposición un dispositivo que sea capaz de ayudarles a tomar la foto de las láminas o a tener la cámara lo más próxima posible a su área de trabajo. Y eso por el momento. Otra cosa también que había olvidado, quizás no se las dejé muy clara en la primera clase, o para quienes recién se incorporaron esta semana, es que las tareas se entregan única y exclusivamente por el portal del aula virtual. Yo dejo la tarea asignada y ustedes ya tienen un tiempo determinado para entregarla. Y es así como yo llevo el control de la fecha, la hora en la que entregan. Todas las tareas que yo deje tienen una hora límite, un deadline, y no puede pasar de ese deadline. ¿Qué significa eso? Que en el aula virtual no les va a permitir entregar después de la hora que yo asigne y que yo no califico nada que llegue a mi correo. Ni antes de la hora que yo había permitido, ni después. Excepto, claro, que se haya caído la red del aula virtual y todos probablemente tengan el mismo problema, pero eso es una cosa, ¿verdad? Internet, ya creo que todos están sabedores que este año completo va a ser virtual, ya que no se paga mensualidad de la universidad, no se paga pasaje. Tienen, creo que a disposición, poder comprar un paquetito de datos para tener el internet adecuado en las fechas en que tengan entrega o en las fechas en que tengan taller. Eso por otro lado. Entonces, una vez dejando claras las reglas del juego, ustedes entienden mi punto, yo entiendo el de ustedes. Y es una manera muy justa, desde donde yo lo veo, colocar ese espacio para que ahí todas y todos cuelguen su tarea y yo les pueda dar la misma retroalimentación a través de ahí y así vayamos como teniendo también las calificaciones registradas, ¿saben? Así como del aula virtual ustedes pueden ver en el panel de la izquierda aparece calificaciones y ahí se van viendo todas las calificaciones que se van, aparte de todas las tareas que se van dejando, todas las calificaciones que yo voy retroalimentando. ¿Alguna duda al respecto? Creo que no, porque Ok, o sea, y creo que yo todavía soy de las flexibles porque yo me di cuenta en esta reunión que hay compañeros de la escuela, de la escuela de arquitectura que sí piden tener la cámara encendida todas las clases que sean virtuales, es decir, muy probablemente todas. Y entonces ahí es como, no sé si ya les ha tocado la experiencia con alguno de los compañeros de la escuela, pero yo escuché por ahí algunos testimonios de arquitectos que en algún momento fueron mis profesores también, que sí, una de las exigencias que tienen para realizar su clase y para que los estudiantes validen su asistencia, ¿verdad? Su presencia es encender la cámara y tener interacción constante. Yo creo que no llego tanto, así que creo que tampoco estoy pidiendo demasiado. Bueno, vamos a continuar con los temas de la unidad 1 de dibujo topográfico. No sé si ya pueden ver mi pantalla y si mi audio es claro. Cierto. Bien, el dibujo topográfico y en este caso vamos a ver como dos temas así importantes, digamos. Son como ejes principales, más que todo el de la altimetría de la unidad. Vamos a ver por un lado las descripciones técnicas y la altimetría, que viene a ser el concepto de curvas de nivel y en este caso las curvas de nivel por cuadrícula, que es uno de los métodos que vamos a aprender para encontrar curvas de nivel. Bueno, ¿qué es una descripción técnica entonces? La descripción técnica es en la topografía un documento que valida en forma textual un levantamiento topográfico o que describe técnicamente el inmueble. Hablamos de inmueble y el inmueble se puede entender como un terreno vacío, como una construcción existente, que puede ser un edificio, una casa, etc. Y, o las dos cosas, parte terreno, parte construcción.
En este podemos encontrar detalle que coordenadas geodésicas, rumbos, distancias, colindantes, orientación de una notificación o terreno especial, los propietarios, la dirección, el área o superficie, el punto de amarre o de referencia, que este puede ser también como el punto PI que veíamos en la lámina anterior. Y las descripciones técnicas son útiles para caracteres notariales o de legitimidad de la propiedad ante instituciones o personas naturales. ¿Alguna pregunta de conceptos vertidos en esta lámina? ¿Algo que desconozcan o no? Todo claro. Ok. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la descripción técnica que tiene, en este caso, coordenadas geodésicas del punto del inicio y que en este caso posee distancias y rumbos, ambos datos. Vean acá, entonces la descripción técnica inicia con los datos del propietario, los datos de la propiedad, puede ser de carácter urbano, rural o de otra característica, el lugar, por ejemplo, nos está diciendo que esta propiedad en especial está en el barrio San Jacinto y pertenece al municipio de San Salvador, departamento de San Salvador. Aquí empieza la descripción técnica y consiste en dar nombre, por ejemplo, del propietario. Fíjense bien, el propietario, localización, que puede ser más profunda que esta, ¿verdad? Puede dar incluso aquí el nombre de la calle, nombre de las avenidas, número de inmueble, número de parcela, municipio, departamento. Y empieza a describir la extensión superficial del inmueble, que se describe a continuación, es de 288. Fíjense bien, aquí es importante que en una descripción técnica nunca se ponen números. Todo se hace de la manera más legible posible y la única forma de hacerlo es a través de texto corrido, ¿verdad? 288.18 metros cuadrados, equivalentes a 412.34 varas cuadradas, el vértice, y empieza aquí. Cuando nos dice vértice, ¿qué nos está dando? Un mojón. ¿Se acuerdan que eran los mojones que lo vimos en la clase anterior? ¿Alguien me puede decir? Los puntos de cambio de dirección. Sí, claro, vienen a ser entonces, por ejemplo, los vértices de la poligonal. Por ejemplo, aquí tendríamos un mojón 1, entonces empieza. Punto de partida de esa descripción, siguientes coordenadas, norte 200, suroriente, punto de partida, claro, norte, y aquí empieza a describir un rumbo, fíjense bien. Norte, 284.878.43 metros, empieza a dar una dirección, da una distancia, y 4.878.43 metros este. 470 metros, lindero sur, y empieza describiendo, forma un tramo con rumbo, y aquí sí hay un rumbo, miren. Lo anterior no era un rumbo, eran distancias. Rumbo noreste, 77 grados, ¿y qué descripción o cómo podemos identificar un rumbo? Alguien que me diga cómo identificamos un rumbo si vemos un grado, un grado en una lectura compleja. Minutos, escucho. Y un 0,1 segundos. Bien. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificar si es un rumbo? ¿Se acuerdan de los rumbos, verdad? Vamos a refrescar un poco. ¿Qué eran los rumbos? Eran aquellos grados que se pueden leer en el meridiano. De aquí para acá, de aquí para acá, o de aquí para acá, y de aquí para acá. Por tanto, ¿cuál es una característica muy fácil de identificar en un rumbo? Hablando de este grado. Lo escucho.
No voy a preguntar. Yo me A ver, percaté, ¿sí? perdón, Perdón. Adelante. yo me percaté que los rumbos normalmente no llegan a 90. Claro, eso es algo bien importante. Estamos en grados de 0 a 90. O sea, no va a llegar nunca a 90, va a ser, o podrá ser 90, claro, pero no debería de pasar de los 0 grados, perdón, 0 minutos y 0 segundos. Entonces, sí, ¿verdad? No llega a 90, está entre 0 y 90. Muy bien, gracias, Valeria. Y así empieza entonces a desglosarnos, a describir una poligonal o a describir un inmueble, a describir las paredes, las esquinas. Y empieza a decirnos los colindantes, colindale con el tramo de fulanito de tal, lindero poniente partiendo del vértice surponiente, formado por tramos por los siguientes rumbos y distancias, y empieza a desglosar toda la descripción de una propiedad. Hay otro tipo también de descripciones técnicas. Por ejemplo, el anterior veíamos que dice que no tiene coordenadas geodésicas del punto de inicio. Ah, estas eran las coordenadas del punto de inicio, pero no tiene los rumbos y las distancias. A este, por ejemplo, tiene rumbos y distancias y no posee coordenadas geodésicas. Y acá pueden ver que si bien sí incluye números, como les decía, pero antes del número está descrito en letras, como lo pone. Por ejemplo, aquí no un rumbo, noreste 77 grados, 57 minutos, 1 segundo. Y ya pone la descripción. Noroeste, perdón, yo dije noreste. Y ofrece también una distancia de 11.42 metros y también da la distancia. Y siempre va poniendo de referencia colindante, da la dirección, la extensión y los diferentes rumbos y vecinos, ¿verdad? Y aquí está otro que es mucho más, quizás más fácil de leer, esta descripción técnica, y ya esta nos ofrece rumbos y distancias. Empieza con el mismo inmueble que está localizado en el barrio San Jacinto, extensión, y empieza del vértice suroriente, que es donde se inicia la presente descripción técnica, se entienden los rumbos y las siguientes distancias. Lindero sur, partiendo del vértice suroriente, formado por un tramo de rumbo, colindantes, dimensiones y rumbos. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ok. Bien, hasta aquí quedamos con la descripción técnica. Ya les dije, pueden haber diferentes maneras de describirla o de desglosarla, pero siempre van a responder a tratar de resolver el mismo inmueble. Si a ustedes se les presentara una descripción técnica y se les dijera que se tiene que dibujar el polígono o la poligonal, entonces ustedes tendrían que empezar del punto sur tal, y como lo va haciendo. O también podría tener una descripción, lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Las deflexiones positivas y las deflexiones negativas. Y luego vamos a entrar entonces ahora al tema de la altimetría. La altimetría sería, en este caso, la rama de la topografía que tiene por objeto el estudio de las configuraciones de un terreno con respecto al nivel del mar, representando las elevaciones y depresiones que sufre un terreno y que se estudiarán bajo las siguientes formas. Curvas de nivel, que es la imagen que vemos aquí arriba, fíjense bien, curvas que responden a la forma natural o modificada del geoide. Y los perfiles, que son la representación en elevación. Fíjense bien cómo desde acá están ploteados los puntos y cada uno de los puntos, en este caso curvas, que vamos en este ejemplo desde la curva 10, del punto más bajo hasta la curva 40, responden también a esta misma elevación. Fíjense cómo la información que tenemos en planta de un plano de curvas de nivel es la que se coloca
en las elevaciones. Y la información horizontal, en este caso, es aquella donde se esté realizando el corte. Un perfil sería como un corte que se le está haciendo al terreno para ver cómo se configura en alturas. Por ejemplo, acá se está cortando la curva de nivel y se están ploteando, y cuando yo digo ploteando es como un sinónimo de proyectando las curvas que responden a este corte. Este corte, como hacer un corte de una planta arquitectónica, asimismo sería hacer un perfil. Hay una cosa, y es que los perfiles, quiero ver si se los, no me metí más información aquí, los perfiles, y esto es algo, una manera de facilitar la lectura, siempre que se realizan, normalmente se trabaja en dos escalas. La escala horizontal y la escala vertical. La escala horizontal va a ser la misma que tiene el plano en planta, por eso estamos ploteando aquí los planos. Sin embargo, la escala vertical va a ser una escala, lo vamos a decir de esta manera, exagerada, para poder apreciar realmente las depresiones o elevaciones de un perfil. Por ejemplo, si mi planta de curvas está, creo que las escalas sí las manejan. ¿Hay alguien que tenga dudas con las escalas? Si mi planta de curvas está en 1 en 1000, 1 en 1000 es una representación de la longitud, por ejemplo, de esto, dividir entre 1000, entonces va a ser mucho más pequeña, ¿verdad? Entre más grande la escala, es más pequeña la representación. ¿Cómo debería de ser entonces una escala exagerada de 1 en 1000? A ver, Eric, Fernando. Según entiendo, sería 1000 veces más pequeño como es en la realidad el terreno en este caso. Claro, pero lo que yo te estoy preguntando es cuál sería una escala exagerada de 1 en 1000. Es decir, ¿cómo podemos ver aquello que en 1 en 1000 se ve súper chiquitito, más grande? ¿Qué escala tú usarías? Estoy preguntando una escala, esa es la pregunta, por si no ha quedado claro. ¿Alguien que se anime? Podrías usar la escala 1 en 25. 1 en 50. 1 en 100. 1 en 100, claro. 1 en 100 sería la escala exagerada de 1 en 1000. Para 1 en 500, por ejemplo, ¿cuál sería la escala exagerada? 1 en 50. 1 en 50. Para 1 en 250, ¿cuál sería su escala exagerada? 1 en 25. 1 en 25. 25. Así es. Y si tuviéramos, por ejemplo, también pueden presentarse escalas, más sobre todo de un plano topográfico, porque son enormes algunos, mucho más grandes, por ejemplo, 1 en 100. Ya una planta en 1 en 100 probablemente nos esté reflejando curvas a cada 100 metros. Y fíjense que bien, aquí están a cada 10 metros, pero podría reflejarse en 100 metros. Entonces, probablemente sería funcional reflejarla en 1000 como una escala exagerada de 100.000, de 10.000, perdón. Y yo creo que ya anteriormente revisamos qué son las curvas de nivel, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero vamos a verlo un poco más aquí a profundidad. ¿Qué son en términos generales las curvas de nivel? Son las capas que forman un terreno. Cada capa tiene una altura con respecto a un nivel de referencia que se mide de acuerdo al nivel del mar. Entonces, aquí tenemos una curva que es
la curva 5900 es exageradamente grande. Yo creo que esa curva no la tenemos en nuestro país. Eso significa que el nivel del mar, siendo 0, tiene esta curva 5900, entonces significa que está 5900 metros más arriba del nivel del mar. Estamos hablando de una elevación grandísima, altísima respecto al nivel 0. ¿Sí? Entonces, esos son en términos generales las curvas de nivel, ¿verdad? Niveles respecto al nivel del mar. Y las curvas del nivel se establecen por medio de números enteros, jamás van a ser decimales, que no pueden cruzarse jamás. Fíjense bien en este, voy a tratar de hacer un acercamiento aquí, y fíjense cómo estas curvas nunca se cruzan. Eso es un principio que tienen que tener bien claro. No se cruzan porque están generando entre ellas círculos cerrados. Por ejemplo, cuando nosotros vemos círculos cerrados, como el que está acá, es una elevación. Cuando vemos curvas que se van abriendo como esta, significa que en algún momento se van a cerrar, pero lo que nos da a entender es que probablemente este sea un valle. Si son curvas constantes, este sea un valle, y aquí estamos hablando de una elevación o un pico. Entonces, van a ser las curvas planos paralelos, y un punto no puede pertenecer a más de una curva. Las curvas de nivel se establecen en intervalos de 1 metro cuando estamos hablando de terrenos pequeños, o intervalos superiores, ¿verdad? 5 metros, 10 metros, o estos pueden ser hasta 100 metros. Por ejemplo, estas curvas que son tan grandes se están reflejando a una distancia mucho más que 100. A ver, si tenemos 6.600, 5.600, 900, 1.000. No, hay curvas que están siendo desarrolladas a cada más de 100 metros. Cientos. Quiero ver, 600, 6.000, perdón. Probablemente sean curvas que estén a cada 50 metros. Y así va a depender de la escala o de la cantidad de diferentes niveles, la separación que va a haber entre las curvas. O sea, esto ya lo decide, digamos, el topógrafo cuando va a hacer su levantamiento. ¿A qué distancia va a entregar el plano de curvas? ¿Hay alguna pregunta de las curvas, de estos conceptos fundamentales? ¿Alguien me los podría decir? ¿Cuáles son estas cosas que siempre tenemos que ver de las curvas? A ver, Ariel. Sí, ¿Cuáles son los fundamentos principales de las curvas de nivel? las curvas de nivel siempre van a ser cerradas, nunca, siempre va a ser en círculo. No siempre van a ser en círculos, pero lo que yo les decía es que nunca se cruzan. ¿Qué más? ¿Mm? Que representan una elevación. A ver, ayúdele. Ok. Ayúdele a Ariel. Héctor. ¿Cuáles son los fundamentos principales de las curvas de nivel y de su representación en planta? Te escuchamos, Héctor. Hola, buenas tardes, aquí. Pues eso que Hola, estaba perdón, diciendo yo el creo que me compañero. desconecté. Hola. Sí, te escuchamos. Pues sí, eso básicamente, que son
son curvas a nivel del mar. ¿Sí? Las curvas de nivel son elevaciones desde el nivel del mar y que están cerradas, como ¿Son qué? estaba diciendo. Son cerradas, así como dijo el compañero. Y que se establece por números enteros. Hola, perdón, sí. ¿Hola? Te oí muy bien. ¿Me oye? ¿Podrías repetir, por favor? Que son, o sea, que estaban diciendo que son las curvas de nivel, son representaciones de elevaciones desde el nivel del mar que se representan con números enteros y que no se cruzan ninguna de ellas y que tampoco se repiten. Por ejemplo, una línea nunca va a ser igual a otra. Se cayó mi internet. Está bien. Hola. Hola, ¿me Perdón, sí te oye? escucho. Sí. Sí, sí. ¿Lo repito otra vez o cómo? Por favor, yo es que no te pude escuchar, mi internet se estaba cortando. Está bien, está bien. Pues le decía que las curvas de nivel son elevaciones desde el nivel del mar, también que se representan con números enteros y que Ujú. también no se repiten, ninguna línea se repite. O sea, ninguna línea es igual que otra, ningún punto tiene la misma elevación que otra. ¿Cómo no? Eso sí puede suceder. Yo te cuento Ok. por qué. Lo que sí dijiste correcto es que no son números enteros y jamás se cruzan. O sea, jamás vamos a ver curvas de nivel haciendo esto. No. Normalmente las Ok. curvas de nivel son paralelas unas de otras. Pero si una curva viene, por ejemplo, a hacer esto, está malo, hay algo que está incorrecto. Normalmente van a tener que ser paralelas unas de otras. Bien, pero creo que ya una vez les ha quedado claro esto, vamos a seguir. Y Ah, que yo tengo una las duda. curvas, ¿sí? Usted menciona que las curvas no se pueden cruzar, pero podrían tocarse. No, tampoco. Es lo Ah, ok. mismo, cruzarse o tocarse, no, eso no pasa. Pero lo que decía, para aclararlo, el punto de Héctor, y él decía que no se repiten. Y si se puede repetir, fíjense bien, voy a hacer el reflejo acá de la curva 400. Y aquí está otra curva. Y aquí hay otra curva y así sucesivamente. Muy probablemente en un punto nos podemos encontrar ese 400 de nuevo por aquí. O sea, podría volver a suceder eso. O sea, el 400 se podría repetir. Y esto que estaría indicando que hay una depresión y de nuevo vuelve a la misma elevación. Y aquí tendríamos los dos 400. ¿Sí? Lo que te quiero decir es que no puede pasar que nos encontremos la elevación, la misma elevación, más de una vez en el plano, porque puede ser que la topografía sea tal que hay puntos donde va a coincidir la misma elevación. Por ejemplo, lo que les decía, aquí podemos tener a 550 metros y aquí puede volver a ser 550 metros. Pero acá pueden ser 500 metros. Entonces significaría que tenemos una diferencia de nivel de 50 metros. ¿Sí? Ok, Bien, ok, gracias. y aquí les muestro cómo, por ejemplo, se reflejaría en estas curvas en planta. Aquí abajo estamos hablando de curvas de nivel en planta o la planimetría, digamos. Y aquí estamos hablando de altimetría, ¿verdad?
de las curvas de nivel ya en elevación. Entonces, fíjense que acá tenemos dos grandes montículos y uno está elevado y otro está deprimido. Y la elevación va a ser aquella característica en la que la curva va subiendo. La depresión va a significar aquel desnivel en disminución de las curvas. Y puede darse de esta manera haciendo un pico o haciendo un valle, como es este. Este es un valle. Y la depresión puede ir aquí y la elevación puede ir en sucesión después. Fíjense cómo desde el centro tenemos que la curva superior o la curva más grande la tenemos al centro y es la 608 y la menor al final y es la 605, pero puede ocurrir lo contrario. Aquí tenemos la 605 y aquí tenemos la 608. Es decir, que dependerá de la forma en que estén dispuestas las curvas y su elevación respectivamente, si están formando picos o puntas o si están formando valles. ¿Preguntas aquí? Aquí una consulta. Si en dado caso estuviéramos en un terreno que esté cabal en la orilla del mar, ¿desde dónde se empezará a contar Queda la claro. altura? Perdón. Si en dado caso estamos en un terreno que esté a la par del mar, ¿desde qué distancia del mar se empieza a contar la altura? Como ya hay sistemas de medición de la topografía, dependerá del aparato que estés usando, que puede ser un GPS, puede ser una estación o puede ser un teodolito. Esto ya te lo va a dar el teodolito, pero normalmente en el nivel del mar te puedes encontrar con hasta 1 metro de nivel o más. Puede ser a 22, 50, depende de la elevación que haya respecto a lo que nosotros tengamos como cota cero. ¿Sí? Sí, Eric, gracias. Bien. Y las curvas de nivel se pueden calcular y dibujar de dos maneras que vamos a hacer, las que vamos a reflejar en este curso. Y está la que se utiliza por cuadrículas de terreno y en puntos de intersección perdón, se pueden calcular y dibujar. Entonces, estos son los métodos para cálculo y estos son los métodos para dibujo. Para cálculo se cuadricula el terreno y en los puntos de intersección se colocan sus elevaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un terreno que tiene 4 mojones claros. 2, mojón 3 y mojón 4. Y para encontrar las curvas de nivel, el topógrafo realiza una cuadrícula, como la que vemos acá. Y lo que puede hacer entonces es el tomar las elevaciones de las intersecciones de su cuadrícula y así empezar a calcular sus curvas. O también puede ser que se localicen se localicen estaciones y distancias y ejes y así se empiece a calcular. Ejemplos, tener una cuadrícula de 10 por 10, como es la que vemos acá, o de tanto por tanto, puede ser 25 por 25, pero lo que sí es que debería ser siempre cuadradas. Y nombrar ejes A, B, C, D, eje 0, 1, 2 y 3. Y ahí empezar entonces a calcular las elevaciones. Para los métodos gráficos, para dibujar las curvas, nosotros vamos a ver dos. El método de tanteo y el método de escalímetro. Entonces se pueden calcular por cuadrícula o por puntos para el cálculo. Pero déjenme profundizar más acá porque vamos a hacer el ejercicio siguiente. Fíjense bien. Vamos a ver entonces, nosotros les decía métodos para dibujar y métodos para calcular.
los métodos para calcular van a ser cuadrícula o puntos dispersos. Hoy vamos a aprender a calcular curvas por medio del método de la cuadrícula, que se puede hacer. El método de cuadrícula se puede utilizar cualquiera de estos dos cálculos, de estas dos representaciones gráficas o métodos para encontrarlas, ya sea tanteo o ya sea escalímetro. Vamos a ver la de la cuadrícula. Fíjense bien, en este caso, la información que nos viene de campo es esta. La información que nos viene de campo dice que el topógrafo hizo el ejercicio de hacer su terreno cuadrícula, como la que vemos acá, y lo que hizo el señor fue tomar estaciones, midió cada 100 metros, 100 metros, midió cada 100 metros las estaciones, y también a partir de la cuadrícula de 100 metros, él obtuvo ejes. Piense bien, aquí tiene ejes y para acá tiene ejes. Aquí tiene ejes en letras y para abajo lo contrario va a ser tener ejes en números. Normalmente quizás los ejes se dejan en el eje que es más largo, ¿verdad? Bien, esto es lo que nos viene de campo. Una cuadrícula con números, fíjense bien. Son números y elevaciones, pero son elevaciones que tienen decimales. Que tienen números decimales, como lo vemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrarlo? Nosotros vamos a tener el nivel de la intersección, que sería este que vemos aquí. Y este es el número entero y este es el número decimal de la elevación. Tenemos ejes y tenemos estaciones. Cada intersección tiene su nivel, tal cual lo vemos aquí en la figura 1. Fíjense bien, en este cuadrante en especial tenemos que en la esquina superior izquierda hay 699.20 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos 700.75 metros sobre el nivel del mar, 702.19 metros sobre el nivel del mar y 703.19 metros sobre el nivel del mar. Entre las intersecciones, paso 1. Ahorita estos pasos son los que pueden ver aquí. El paso 2 dice que entre las intersecciones vamos a encontrar los números enteros que hay entre este y este número. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Fíjense en algo bien particular. Entre el 775 y el 699.20, ¿cuántos enteros hay? 1. 1, aquí está. 700. Y ahora lo vamos a hacer en este sentido. Entre el 700.75 y el 703.19, ¿cuántos enteros hay? 3. Sería 701, 702 y 703. ¿Qué se hace por practicidad al momento de dibujar las curvas? Que solo se ponen los dos últimos números, fíjense bien. Pero en realidad esto lo que significa que este es el 701, este es el 702 y este es el 703. ¿Sí? Y ahora, ¿qué se hace en este caso? Encontrar esta dirección. ¿Cuántos enteros hay entre el 702 y el 703? Solo el 703. Y así para esta otra dirección. Entre el 702.19 y el 699.20. ¿Cuántos enteros tenemos? El 700, el 701 y el 702. ¿Me escuchan? Sí, Eric. Se ha cortado. Por momentos se cortan, pero ahorita lo escuchamos bien. Es que no sé qué le pasa ahora a mi internet. No ha puesto el paquete. Y bien, entonces
les decía, el primer ejercicio es en cada una de las cuadrículas que vimos aquí, por ejemplo, ahorita estamos tomando de referencia nada más esta. Se hace este mismo ejercicio de encontrar los enteros con todas las cuadrículas. ¿Sí? Bien, entonces hacemos ese ejercicio con todos. Pero ahora vamos cuadrante por cuadrante. Entonces, después que toca unir a los números correspondientes. ¿Cómo? Uniendo los que son iguales. En este caso, fíjense bien que se nos fue dado en este caso se nos dio 700 aquí, 700 aquí. Lo que hacemos es unirlo. ¿Cómo son los trazos que se unen para curvas de nivel? Ah, y algo bien importante acá, fíjense bien cómo es por tanteo. Es súper importante que ustedes dimensionen aproximadamente cuál sería la distancia entre estos números, por ejemplo. Acá tenemos entre el 699.20 al 775 el 700, pero tenemos que saber más o menos en qué distancia se encontrará de esta línea. Por ejemplo, este se va a encontrar al centro porque está bien distante de ambos puntos. Es como si tuviéramos una regla graduada. Lo mismo pasa acá. Entre el 775 y el 703.19 tenemos tres enteros. Lo que tenemos que saber es más o menos a qué distancia están entre cada uno. No sé si me doy a entender. No siempre las distancias van a ser tan similares, porque muy probablemente aquí tengamos el 699.9, eso significa que el 700 va a estar inmediatamente después. No puede haber un espacio más grande porque están siendo números cercanos. No sé si se entiende eso, o lo vuelvo a explicar. Sí, puede volverlo a explicar porque yo me perdí. Claro, vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo en una línea recta. Entre el 702.19, tenemos aquí el 702.19, y acá tenemos el 703.19. Justamente este es un mal ejemplo, porque, o no, tal vez un buen ejemplo, porque la distancia entre el entero que está en medio de los dos va a ser equidistante. ¿A qué me refiero con equidistante? Que va a estar al centro, porque está igual de separado de ambos números. Porque ambos terminan en 19, pues, o sea, en una recta están a la misma distancia. Pero no va a ser así con todos los casos. Perdón. No va a ser eso. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo aquí, porque no tengo mucho espacio para dibujar. Entre el 699.20 hasta el 702.19 tenemos 1, 2, 3 enteros. El 699.20 es acá, digamos. Pero ¿dónde se ubicaba el 699? El 699 está muy cerca del 699.20. ¿Por qué? Solo han pasado 20 centésimas aquí. Entonces, la distancia para el 700 debería de ser superior. O sea, deberían estar más lejos. Y ya la distancia entre 700 y 701 debería ser la misma. Pero para 719, para 702.19, el 702 debería estar muy cerquita. 702 de 719 debería estar cerquita porque solo han pasado desde el 702
del 702 al 702.19, 19 centésimas. ¿Otro ejemplo? ¿Necesitan otro ejemplo? ¿O se entendió? Hola, ¿escuchan? Hoy sí, Sí, yo podría entendí, ser. arquitecta. Gracias. Perdón, no escuché por ahí. Escuché que alguien sí entendió, pero ¿hay alguien que todavía le tenga trabajo para entender esto? Repite de No, vuelta lo alguien. explico. Sí, ¿Explico otra vez? sí, sí. Vaya, vamos a hacerlo con Pero con una cantidad, digamos, un poquito más grande. este lado. De las 775 a las 703 lo voy a hacer aquí. Aquí tenemos el 700.75. Muy bien. Perdón, voy a volver a dibujar la recta y la voy a hacer con lo más recta que pueda. Acá. ¿Dónde se ubicaría el 701 y el 700 entero respecto a esto? Como han pasado ya 75 milésimas desde el 700 va a estar más lejos que el 701, porque aquí hay 25 centésimas, perdón, no milésimas, y acá hay 0.75. Y acá tenemos el número entero, ¿verdad? Que es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Y nosotros la referencia que tenemos es esta, a 775. Entonces, en una cuadrícula como la que estamos viendo, si aquí tenemos el 775, el 701 va a estar cerca del 775 porque aquí solo tendríamos 0.25 centésimos. ¿Y cuál era el número anterior? El número siguiente, 703.19. Este es el 703.19. Por tanto, el 703 debería estar cerquita, ¿ve? Porque solo han pasado 19 centésimas. Me borró todo. Perdón, 703 y aquí tendríamos, uy, está caprichoso, no me obedece. Y aquí tendríamos nuestra, hola, ¿me escuchan? Sí, aquí. Sí, alguien. Sí, Arqui. ¿Se entendió ahora? Entonces, digamos, en cuestión de simetría, van a haber casos que, digamos, la cuadrícula se esté viendo como que uno está viendo una regla, por decirlo así, y en otras se vería de esta manera. O sea, vaya, ¿qué va a pasar en este caso donde ya ubicamos del 700? Voy a seguir en el ejemplo de la regla. Aquí nosotros ya ubicamos el 775, que es el que nos interesa, ¿verdad? 701, y tomamos de referencia, supongamos esta dimensión que tengo aquí yo. Me la voy a llevar en otro color para que me lo comprendan un poquito mejor. Entonces este 1, digamos, me lo voy a llevar a partir del 701 que dibujé acá. Y aquí voy a tener el 702. Y aquí tengo el 701, 702. La distancia me la voy a llevar al 703. No obstante, como mi número siguiente en la cuadrícula es el 703.19, 703.19, este entero ya no va a ser el mismo, pues. Me borro.
perdón, este entero aquí, este pedacito ya no va a ser el mismo. Digamos que este es un acercamiento a nuestra cuadrícula. Entonces lo que dice Sofía es, no sé si te entendí bien, entonces que nuestra cuadrícula es esta, perdón, aquí empieza, aquí del 775 al 703.19. Claramente no se va a ver simétrica o no se va a ver distribuida equitativamente porque no estamos partiendo de números enteros. Aquí estamos partiendo del 775 y estamos terminando aquí en el 703.19. Lo que sí debería de verse equiparado es la distancia entre los enteros, entre los tres enteros que tenemos entre nuestra cuadrícula. ¿Sí? No sé si ahora se entiende mejor. Sí, sí. Aquí. Ujú. En este caso, bueno, la distancia la hace entre un número entero, entonces puede ser entre más grande la cantidad. No entiendo, ¿cómo? Perdón. Digamos, en este caso se lo divide entre números enteros, entre solo una pequeña cantidad. Vale, Pero se vamos a tomar puede, otro. Para ver si, no, porque no entiendo mucho tu pregunta, vamos a tomar este de referencia. Aquí tenemos el 704, que es un entero, y llegamos al 705.9. Aquí tenemos un entero, que es el 705. Vamos a suponer que esta es nuestra mitad de la línea, aquí donde he trazado esta línea punteada. Nuestro siguiente entero debería de trazarse un poquito más lejos de esta línea media. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué el 705 va a corresponder ahí? Y no en el centro exacto. Por Porque el es punto 90. 75.9. Por el 90. Claro. Porque aquí no estamos a 0. Por eso me desfasé un poquito más. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar entonces en este extremo? Tenemos el 705.9 y el 707.21. ¿Cuántos 707. El 705.90, el 706 va a estar cerquita del 7, perdón, el 706 va a estar cerquita del 705.90 porque apenas va terminando ya. Por las 10 milésimas. ¿Y cómo va a estar el 707 respecto al 721? ¿Cerca o lejos? Cerca. Cerca. Sí, porque solo son 20 milésimas. Lo que yo quiero que también tengan en consideración con esto del método del tanteo es que el mismo criterio como de unidad de separación entre dos enteros debería de tomarse en los demás, en la medida que se pueda. No, bueno, no, olviden eso. Sí, porque puede ser que no aplique aquí lo mismo, ¿verdad? Porque no va a ser el mismo entero, porque aquí pueden haber muchísimos más. Sí, no, ajá, no. Vaya, entonces, en ese caso, vamos a terminar de armar este cuadrante. Del 706 al 707.21, ¿cuántos enteros hay? 706.75 al 707.21. ¿Cuántos enteros hay? 1. 1. Y vamos a seguir asumiendo que esta es nuestra mitad de cuadrante, aquí donde traigo esta línea punteadita. Esta es la mitad de la línea, no estoy diciendo que signifique un número, esto es la mitad de nuestra línea. Entonces, el 706.75 y el 707.21, ¿dónde debería ubicarse en este caso el 707, que es nuestro entero que buscamos? Siendo que son números que están cerquita uno del otro. Fíjense que para 707 aquí tenemos 0.25 centésimas y de 707 pasamos 21 centésimas. ¿A dónde debería estar según el criterio que acabamos de revisar el 707 entero?
Antes de la línea. Cerca de donde está el 75. De este lado. Sí. Aquí. Más allá. Acá. Aquí. No, Mm. aquí. Sí. ¿Qué dicen los demás y las demás? Creo que debería estar antes de la línea, pero nada más un poquito antes de la línea. Para ti debería estar aquí. Sí. Y para... Yo digo que un poquito A más de la cruzado, digo mitad. yo. Porque digo son después. 25 A la, y los a la otros son derecha de 21. Yo la digo línea. que después A de la la línea. derecha de la línea. Aquí. Un Sí, poquito más de porque la mitad. en un lado correcto, está ahí. 25 unidades y el otro simplemente a 21. Está más cerca del Ahí. 707.21. Entonces, aquí. Sí. Correcto. ¿Qué dice? Aquí. ¿Qué dicen? Para ustedes aquí debería estar el 707. Bien, entonces ahí están aplicando un criterio de distribución de la recta entre los decimales, de los enteros que tienen presentes, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejarlo así. ¿Qué pasa en este extremo? Donde tenemos desde el 704, que ya es entero, hasta el 706.75. ¿Cuántos enteros hay acá? 2. 2, el 705 y el 706. Vamos a hacer el mismo ejercicio de distribuir la recta en 2, ¿verdad? Con esta línea imaginaria. ¿Dónde debería estar cada uno de estos dos enteros? Aquí fíjense que solo nos faltan 25 centésimas para llegar al 707. ¿Dónde debería estar el 75 y el 76? 706. Antes de la Entonces, mitad del 705, Aquí, el 705, ahí. creo. Yo digo que en la parte de abajo, cerca de 706.75. Fíjense que acá, como casi estamos formando, casi este está bien cerca del 707, podemos manejar una distancia similar entre estos dos, ¿verdad? Esta debería de verse levemente afectada, como más chica, entonces debería de ser 705, 706 por aquí, yo lo haría así. Fíjense también que estos números traten de quedar afuera, ¿verdad? ¿Cuál es el paso siguiente? Después de que ya hicimos el ejercicio de colocar, o sea, esto realmente el consejo que yo les doy es que se haga la cuadrícula o la distribución de los enteros primero antes de trazar las curvas. Mejor que el trazado de curvas sea lo último que se haga. Pero en este caso vamos a suponer que ya tenemos el completito toda la retícula. ¿Qué hacemos después? Se unen los puntos con línea. Claro, unimos a mano alzada los números correspondientes. Se unen a mano alzada los números correspondientes. Aquí también hay que tener en claro, el último paso nos dice que las curvas de nivel se deberían de hacer cuando las pasemos a tinta con 0.2 y las curvas que son múltiplos de 5 deberían de hacerse con 0.06, es decir, más gruesecita, vean. Vamos a ver, vamos a hacer negro mejor.
Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. De la 705 a la 705 es una curva que es múltiplo de 5, entonces, por tanto, debería ser una curva gruesa. Voy a simular aquí que estoy haciendo algo grueso. De la 706 a la 707 estamos hablando de curvas. Aquí vamos a asumir que ya hemos hecho todo, ¿verdad? No deberían ser pedacitos así, no debería verse peluda la curva. Y unimos con un trazo más leve. De la 707 a la 707 se une con un trazo más leve. Más suavizado, perdón, más que leve, suavizado. Entonces, ¿cómo deben hacerse y cómo no deben hacerse las curvas? Vamos a suponer que aquí ya tenemos curvas delimitadas. Lo correcto es siempre hacer la curva de la manera más natural posible. No así. Esta es la manera incorrecta. No así, no así y mucho menos curvas rectas. No. La curva es una línea orgánica que se hace con mano alzada y se hace de la manera más natural posible. No recta tampoco, son líneas que vienen a generarse de manera fluida. Perdón, aquí me quedó una mala. ¿Entienden? Entonces el trazo debería de ser, para los múltiplos de 5, debería ser grueso. Y para aquellos múltiplos normales, que no sean múltiplos de 5, deberían de ser curvas más suavizadas. Esto no es que así vaya a ser, ¿verdad? Solo les estoy dando el ejemplo de cómo dibujarla. Pero voy a borrar para que no exista confusión. Esto va a venir muy probablemente en un ejercicio de taller o ejercicio del examen final. Así que perfectamente este ejercicio que ven ustedes acá se lo pueden llevar, lo pueden practicar para que lo tengan a la mano. Si no, no se lo lleven. Pero vuelvo a preguntar, que queda claro este método, que este es el método del tanteo. Método de tanteo. ¿Queda claro? Hola, ¿me escucha? Sí, aquí se entiende. Cierto. ¿Hay alguien? Gracias. ¿Hay alguien que no haya comprendido? Yo solo no entendí por qué se hacen gruesas y otras delgadas. Realmente es algo muy representativo de las figuras de curvas. Fíjate aquí, pueden haber algunas que sean más gruesas. Fíjate aquí, la 5600 se ha decidido que sean las más gruesas. No tienen que ser aquellas que sean múltiplos de 5 las más gruesas. Esta es la regla que les estoy poniendo yo. Pero no tiene que ser esa, podría ser las que sean múltiplos de... Ajá, por eso me quedaba con la duda que por qué las de múltiplos de 5. Es para que se vayan, la verdad es que es una facilidad para la representación, para identificarlas más rápido en un plano grande. Cuando ya ustedes ven un plano saturado de curvas, verán algunas en negrita nos da pauta de, bueno, entonces son las que son múltiplos de 5, de aquí a acá tenemos un desnivel de tanto. Es para una lectura más rápida, por eso se hacen algunas más negritas que otras. Ok, muchas gracias. Bien, entonces yo creo que si ya les quedó clarito esto, hoy no tenemos, yo no les dejaría tarea de esto, lo que sí es que la siguiente actividad que vamos a ver el día lunes 28 va a ser un ejercicio, que sería el ejercicio práctico. Vamos a ver curvas de nivel por cuadrícula, siempre este mismo método, ¿verdad? Eso es lo que podríamos utilizar otro, este mismo cálculo, pero otro método, que es el del escalímetro. Ese es quizás un poco más exacto.
Entonces, examen, ¿cuándo tenemos nosotros? Perdón, taller. El taller se viene para nosotros el día 3 del 03. Vamos a tener nuestro taller 1 y es lo que les decía al inicio de la clase, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que tener a la mano? ¿Dónde estar? Mi cámara, etcétera. Y la evaluación la tendríamos el día 7 de marzo. Ahí vamos a cerrar la unidad 1. Luego lo que viene es pura geometría dura. No es dura, es fácil. ¿Pero queda claro? Sí, Arqui. Sí, Arqui. Bien, ¿tienen alguna duda con el ejercicio que tienen de tarea, el ejercicio práctico 2 de los rumbos? Yo tenía una duda, no sé si Escala. usted ya lo había dicho, yo no puse atención, pero quería saber cuánto le dio de margen a la hoja. Los márgenes de la hoja son... perdón, quiero ver dónde estamos. Y se lo voy a reflejar. Perdón por la exactitud. Aquí 2.5. Y el resto 1.5. Gracias. No le va a caber, como la estamos dividiendo así, vean, no le va a caber membrete, por lo que tanto yo les decía que el membrete solo lo vamos a dejar en la de papel bond, en la de papel layer, y no en la de vegetal, y le van a salir 2 hojas con estas cuadrículas. Y en cada una de estas dividan equiparadamente los cuadrantes con el meridiano, donde tienen que colocar cuál es norte, sur, oeste, y ahí vienen después dibujados los rumbos. Todo lo vamos a trabajar con tinta negra. Arqui, Ujú. yo hice sí los márgenes, pero yo sí puse el membrete en este lado junto con la división de los 6 cuadrantes. De cupo. Sí, no sé si habría algún problema. La cuestión también es en la escala en que hayas dejado esto, ¿verdad? Porque si esto está muy reducido, no sé si se va a ver bien. ¿Me entendés? Es decir, Sí, que si tu hoja fue consumida por una buena parte por el membrete, el espacio que queda para dibujar esta cuadrícula va a ser mucho menor, por tanto, ay, se me borra esto, Dios, perdón. Por tanto, vamos a tener muchísimo menor espacio para hacer nuestros meridianos, ¿verdad? Porque ha sido este espacio consumido. Yo les doy esa facilidad por si el membrete no les cabe. Pero si a ti te cupo flor, entonces no hay problema, siempre y cuando no afecte la calidad del dibujo. Lo que sí es que no es que nos vamos a zafar de hacer el membrete, ¿verdad? Lo que pasa es que el membrete va a ir en la parte posterior de la hoja de Ledger. Sí. ¿Alguna duda más? Sí, aquí una duda. No sé si dio el tema en la clase pasada, pero no lo habré escuchado, el tema de la lámina. Aquí se los estoy escribiendo. ¡Y qué bárbara! Me comí una R. Coordenadas. Sistema de coordenadas. Ese es el tema. Ok, gracias, Arqui. ¿Sí? ¿Alguien más sentía preguntas?
Yo Yo tenía tengo una una duda, pero... que- Ah, ok. No, solo quería preguntar cuándo se dio la entrega, el último día. En el aula virtual está ya esta tarea. Creo que es hoy, de hecho. Ah, ok. Sí, es que yo me meto, pero no me sale hasta qué horas. Esto es bien raro del aula virtual porque antes sí dejaba. Y ahora a mí tampoco me sorprendió que no les aparezca, porque si yo revisé y en efecto no aparece la fecha y yo ya le busqué le busqué como todo, ¿verdad? Donde dice y no aparece, pero voy a seguirle trasteando aquí y yo creo que algo le han hecho porque normalmente siempre aparece la información de eso. Si no, sin embargo, yo de todas maneras en este momento estoy actualizando la descripción de la tarea que nos dice que es no, para el domingo es, olviden. Domingo 26. Aquí le voy a poner en el cuerpo de la fecha de Ya nos entrega. habíamos asustado. Sí, no, y yo también dije bueno, qué raro que ahora se las dejé. Yo recordaba que era hoy, pero no, aquí está. No les estoy haciendo trampas porque yo ya lo había dejado estipulado. Sin embargo, qué raro que no les aparece. Pero es para el domingo 26 a las 23:59 como hora máxima. No esperen a la última hora para enviar esto, ¿verdad? Tienen que hacerlo como... aquí está, ¿por qué no me sale? Si está deshabilitada la descripción de la tarea anterior, solo será visible para los estudiantes de la fecha permitir envío de esto. ¿Pero por qué? Ahí está. Vaya, ya lo van a poder ver. Ya sé por qué no era. Que tenía una configuración, una palomita la tenía desactivada. Ya está, de todas maneras está en la descripción, vayan a verlo. Ahí dice que la apertura es para hoy y no sé por qué no dice, pero ahora no dice, pero yo se los escribí igual. La fecha de entrega de láminas es el 26 del 02 del 23 a las 23:59 horas. Pero ya le activé. No sé por qué no le vuelve a salir. Mostrar siempre una descripción, tipo de retroalimentación, avisos. Enviar avisos de entrega a los que califican, notificar a los evaluadores, valor por defecto, no. Qué raro esto. Disponibilidad, mostrar en la página. No, sí, tiene que mostrarse. Finalización, los estudiantes pueden manual marcar, marca, no hay selección, competencia. No sé por qué no les aparece, chicos. ¿Es la fecha de entrega? No, eso no se activa. Bien, bueno, yo ya hice ahí lo que pude, pero de todas maneras les dejé activo eso y voy a tratar de estarles dejando siempre en la descripción de la tarea la fecha de la entrega. Bueno, entonces, si no tienen más dudas de esta tarea que estamos hablando, entonces nos quedamos hasta acá. Aquí una última duda. Entonces nosotros elegimos la escala, no era 1 en 100. ¿Escala de qué? Del dibujo, de los rumbos. No les dije escala. Pueden hacerlo en escala 1 en 100, que es la escala que más se usa, ¿verdad? Para dividir la cuadrícula, pero está a discreción de ustedes. Ok, Sí. gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Muchas gracias entonces por otra semana más de clases. Estamos pendientes con las actividades que ya les dejé por ahí para la semana siguiente. Nos estamos viendo y ante la duda estoy ahí pendiente del correo electrónico. Cuídense mucho y feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana igual. Gracias. Perdón. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Presente. La asistencia. Ay.
Se me olvida. De todas maneras, Teams me da a mí el registro, pero yo prefiero hacerlo así más cavernícolamente. Disculpen. Tengo que poner algún recordatorio. Sí, hoy estamos para el 24. Xenia, Acá, presente. Sofía, Presente. Santiago, Presente. Diana, Laura, Presente. Valeria, Presente. Clara, Lucía, Presente. Eric, Presente. Ricardo Alejandro, Verónica Berenice, Verónica, Ariel, Presente. Joana, Presente. Merari, Presente. Francisco, Flor, Presente. Flor, Presente. Nuila, Presente. Andrea Fabiola, Presente. Manuela Donay, Presente. Gabriela Alejandra, Samantha, Wendy, Héctor Presente. y Elsie. Elsie. Bueno, hoy sí ya se pueden ir. Gracias. Gracias, Arqui. Nos vemos. Buenas noches, Arquip. Buenas noches. Arqui, una duda.